Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal. Después de unas semanas de descanso para ustedes, para que tuvieran su Semana Santa libre y pudieran dedicarse a sus actividades, volvemos nuevamente con lo que todos me están pidiendo: máquina collarín, interlock, collareta, collaretera, como le dicen en distintas regiones. Es lo que vamos a ver a continuación, así que bienvenidos. Al igual que en todos nuestros otros videos sobre máquinas de coser, antes de empezar los desarmes y los armes y los puntos de sincronización, hablamos de las especificaciones de cada una de las máquinas y los equipos. ¿Por qué? Porque usted tiene que tener en cuenta qué características debe cumplir ese equipo antes de poder sincronizarlo. Y vemos cuáles son los posibles tiempos que vamos a sincronizar para que después, video tras video, vamos haciendo la teoría y la práctica realizando cada uno de estos ajustes. Entonces vamos a empezar con las especificaciones de nuestra máquina collarín. ¿Qué máquina collarín tenemos? Para nuestra prueba tenemos una Pegasus W500. Esta serie 500 viene desde Wilcox & Gibbs, que utilizaba la 562, después la comenzó a implementar Pegasus y luego fue evolucionando sus modelos hasta unos mucho más modernos, pero la teoría de sincronización sigue siendo muy parecida. ¿Qué tenemos que tener en cuenta con las collarines? Que pueden venir cama plana o cilíndrica y que pueden venir de 2 o de 3 agujas. Entonces, dependiendo de estas características, varían esos puntos de sincronización. Entonces, empecemos. ¿Qué nos dice el fabricante? Que la velocidad máxima a la que puede trabajar esta máquina es 6000 revoluciones por minuto. Usted puede configurar, normalmente los motores venían de 3450, pero usted cambiando las poleas y haciendo un juego entre las poleas y las correas, podía aumentar esa velocidad hasta que la máquina trabajara unas 6000 revoluciones por minuto. No se puede exceder. Y si la máquina viene con un motor electrónico, normalmente viene arreglado hasta 5000 puntadas por minuto, 5000 revoluciones por minuto por parámetros. Si usted quiere cambiar esa velocidad, tendrá que entrar a modificar esos parámetros electrónicos. Y nos dice el fabricante que esta máquina utiliza 3 agujas. Hay algunas que utilizan 2, no, este caso es de 3 agujas. ¿Y qué aguja utiliza una máquina collarín? No la recuerdan. Normalmente utiliza una aguja B63, pero lo que nos dice Pegasus es que esta referencia viene sincronizada o viene pensada para sincronizarse con aguja UY128 gas. Es un poco más larga pero la diferencia con la B63 es que es más larga desde el ojo hacia la punta. Es decir, que si usted sincroniza con B63 le va a funcionar bien, pero puede trabajarle con UY128 porque eso es lo que recomienda el fabricante. En esas máquinas collarines viene un término nuevo que no habíamos utilizado hasta ahora, y es la palabra gauge. ¿Y qué es el gauge? La distancia entre las agujas de los extremos, es decir, si tiene 2, la aguja entre la primera y la segunda. Si tiene 3 agujas, la distancia entre la primera y la tercera. Hay 3 gauges que son como los estándar. Hay otros, pero que no son tan comerciales, pero los que más encontramos son los siguientes: 4.8, 5.6 y 6.4. Pero un momento, 4.8, 5.6 o 6.4, ¿qué? Milímetros, ¿listo? 4.8, 5.6 o 6.4. Normalmente ese 4.8 se utilizaba en unas máquinas un poco más antiguas, y las máquinas modernas, normalmente comerciales, vienen de 5.6 y de 6.4. Es decir, unas harán unas costuras más pegadas y otras un poco más separadas. Las de 6.4 lo que llaman una costura a un cuarto. La 5.6 un poco más reducida. Depende de la necesidad de la prenda que se vaya a confeccionar, pues tenemos el ajuste de una distancia o de otra distancia, pero dependiendo de ese gauge va a variar nuestra sincronización. Es decir, lo primero que tenemos que identificar es qué tipo de aguja y qué gauge tiene nuestra collarín, es decir, qué distancia entre agujas, porque según esa distancia comienzan a variar los puntos de sincronización. Entonces debe tenerlo muy pendiente. Puede ser 4.8, 5.6 o 6.4. Nuevamente 4.8, 5.6 y 6.4. Esta collarín que vamos a trabajar, esta W500, para este caso específico, el gauge que utiliza es este.
5.6 milímetros. Y la sincronización que le vamos a dar es con respecto a 5.6. Cuando hagamos otro video con una máquina collarín cilíndrica, recuerden que la cilíndrica se utiliza para trabajar prenda cerrada, estas planas vienen para trabajar prenda abierta. Cuando trabajemos una prenda cilíndrica, voy a intentar conseguir una que venga de 6.4 milímetros. ¿Para qué? Para que pueda ver las diferencias de sincronización y de graduación entre un gauge y otro gauge, y cuando usted lo vaya a hacer, lo pueda hacer correctamente. Por último, ¿con cuántas hebras o hasta con cuántas hebras puede coser esta collarín? Hasta con 5. Es decir, usted puede coser con una, con 2 o con 3 agujas y obviamente su looper, y puede añadir recubridor, pero puede trabajar con 2 agujas, looper y recubridor, o puede trabajar con 3 agujas, looper y recubridor, pero puede trabajar con una aguja y looper, 2 agujas y looper o 3 agujas y looper. Es decir, usted puede tener hasta 5 hebras con las que puede trabajar. En algunas collarines y para algunos ajustes venden un ajuste especial para hacer una imitación de flat zimmer, y entonces ya vienen con un ajuste especial. Ustedes van a ver que las collarines normalmente vienen con 6 orificios y vienen de fábrica con 3 agujas, pero si usted compra el ajuste extra, entonces podrá utilizar, necesitará un tensor extra y tendrá 4 agujas. Pues obviamente tendrá que cambiar el sujetador de agujas, la planchuela, el diente, el par de dientes y el pie prensatelas, y obviamente sincronizar. Y la costura que va a dar nuestra collarín con esas nuevo ajuste será de 4 agujas, y al utilizar el looper y el recubridor hará una imitación de flat zimmer. ¿Cuál es la diferencia de ese ajuste de esas collarines con la flat zimmer original? Pues que la flat zimmer va a ir refilando y la otra simplemente va a ir uniendo, pero sin refilar o sin cortar. ¿Listo? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestra máquina, la que vamos a ver, es de 5 hebras, 3 agujas, looper y recubridor, y con eso ya usted podrá comenzar a jugar. Depende de lo que enhebre y con lo que tenga puesto, entonces le quedará hasta con 5, desde 2 hebras hasta 5. Bueno, ahora vamos a hablar de la sincronización. Lo primero es que antes de empezar con los puntos de sincronización debemos saber el gauge, porque como les decía al principio del video, si no tenemos gauge varían los puntos de sincronización y los fabricantes nos dan distintas medidas dependiendo de distancia entre agujas. Entonces, ya teniendo claro el gauge, vamos a proceder en el siguiente orden. Lo primero, graduar altura de barra de aguja, que es esta primera sincronización. Pero para graduar altura de barra de aguja hay unas personas que dicen, unos técnicos que dicen que no es necesario graduarlo. Los catálogos dicen que esa es la medida, entonces lo vamos a hacer con la medida del catálogo. Y ya usted determinará si utiliza su altura de barra de aguja como considere o sigue estas instrucciones. Normalmente los técnicos que no dicen o que dicen que la altura de barra de aguja no es necesario, simplemente nos dicen el looper debe estar en una posición y con respecto al looper yo cuadro las agujas. Es correcto, pero siempre es necesario considerar altura de barra. ¿Qué pasa si no le damos la altura de barra? Puede que después nos demoremos mucho cuadrando el looper y luego cuadrando altura de barra de aguja. Entonces, para evitar eso, ubicamos la altura y luego el tiempo de looper. Entonces, siguiente punto de sincronización, ¿cuál será? Tiempo de looper. ¿Y el tiempo de looper es con respecto a qué? Correcto. Tiempo de looper con respecto a las agujas. Es decir, cuadramos altura de barra, ya sabemos que nuestra aguja va a tener el recorrido correcto, y al igual que en todas las máquinas la mayoría de máquinas de coser, la aguja llegará a punto muerto inferior, el looper estará listo para tomar la hebra, y cuando empiece a ascender, el looper tomará esa hebra y la máquina, en teoría, con ese tomador de lazada coserá. Pero no es lo único. ¿Qué otro tiempo tenemos que tener a considerar para sincronizar estas máquinas collarines? Si usted dijo el esquive, es correcto, carita feliz. ¿Qué significa el esquive? El esquive es del looper. Resulta que, al igual que como lo vimos en la punta de seguridad, nuestra aguja empieza a subir, el looper toma esa hebra, la aguja sigue subiendo, el looper hace su esquive, y cuando va bajando, la aguja toma la hebra del looper. Si tiene un esquive muy grande, recuerden que el esquive es el movimiento que hace el looper cada vez que se abre. Entonces, para generar ese movimiento ovoide, si el movimiento es muy grande, la aguja cuando baje no podrá tomar la hebra del looper.
y la máquina saltará, sin importar que usted haya sincronizado muy bien la punta del looper con las muescas de las agujas. Si cuando baja el esquive no es correcto, la aguja no tomará esa hebra y la máquina saltará y su sincronización será defectuosa. Ya después de que usted sincronizó el looper y las agujas, entran a jugar en este tipo de máquinas unos elementos que ya vimos también en las fileteadoras, que son los guardaagujas. Hay dos tipos de guardaagujas en las máquinas collarines. Según los catálogos aparece guardaaguja frontal y guardaaguja posterior, es decir, el uno adelante y uno en la parte de atrás. Pero acá en Colombia, nosotros, para no confundirnos, a uno le decimos guardahilo y al otro guardaaguja, pero juntos son guardaagujas según el catálogo. Lo que pasa es que nosotros bautizamos para que nos quede más fácil decirle de una forma y no confundirnos con el otro. Entonces, guardahilo y guardaaguja, pero realmente es guardahilo posterior, el trasero, y guardaaguja delantera. Y estos nos van a proteger las agujas, porque cuando hay el mayor punto de flexión, la aguja se flexa, el looper pasa y o salta o le pega a las agujas y va a saltar la máquina o va a romper agujas. Ya luego de que hemos cuadrado nuestras tres agujas con el looper y hemos ajustado los guardaagujas, viene la sincronización del recubridor. Pero el recubridor, a pesar de que uno ve un tomador de la saga que se mueve izquierda a derecha, no solo tiene esa sincronización, sino en la parte superior tiene un excéntrico que se encarga de decirle cuándo debe hacer el movimiento, y viene un canal ranurado para que el movimiento sea mayor en caso que usted vaya a cambiarlo a 4 agujas, o menor en caso de que necesite recubrir solo con 2 agujas, hace un recorrido mucho menor, y si usted le da el máximo, pues dará uno mayor. Entonces, todas estas medidas del recubridor con respecto a la aguja tendremos que hacerlo posterior a la sincronización del looper. ¿Listo? No podemos primero sincronizar recubridor hasta no haber graduado el looper, porque si no vamos a tener mucha pérdida de tiempo, porque usted va a cuadrar esto, después tendrá que cuadrar looper y seguramente luego cuadrar recubridor. El recubridor es de lo último que sincronizamos en la máquina de coser. Ya con hilos hacemos pruebas y vemos cómo funciona el transporte de hilo que hace ese recubridor entre agujas para que la máquina cosa. Bueno, en algunos lados no le dicen recubridor, sino le dicen decorador, pero es el mismo, el que hace un zigzag entre las agujas. Es esa pieza de la que estamos hablando. Ya cuadramos nuestra altura de barra, looper y recubridor, y ahora vamos a cuadrar la altura de los dientes. ¿Por qué? Porque los dientes tienen una medida. Si usted los deja muy altos, seguramente van a maltratar el material y van a hacerle como que le devuelvan. Si los deja muy bajos, su material no será transportado, y a veces tenemos que jugar con ellos, con los dientes de la máquina, para que le transporten muy bien ciertos materiales. A veces tendremos que darles un poco más de altura o un poco menos de altura, dependiendo del material que estemos trabajando. Por último, lo que vamos a graduar es qué tanto levante el prensatelas y que quede centrado con respecto a la aguja, es decir, ubicación del prensatelas y la altura, lo que tiene que subir, porque si pusimos el recubridor y el pie sube mucho, pues le va a pegar el recubridor y se nos va a descuadrar. Entonces, altura del prensatelas, pero cuando trabajemos con la barra del prensatelas también el centrado con respecto a las agujas, ya que si tenemos solamente en cuenta el centrado, la altura y no el centrado, la aguja podrá pegar en el prensatelas o se flexará y se romperá. Es decir, esta máquina no es difícil de sincronizar, pero tiene que ser muy precisa, y por cualquiera de estas sincronizaciones que no quede perfecta, estos ajustes que no dé, nuestra máquina no va a funcionar. Ya posterior a si tenemos una máquina electrónica, pues haremos sistema de corte, entonces ubicación del arpón, de las cuchillas, para que el sistema corte las hebras. Esta máquina que vamos a ver es mecánica, entonces no vamos a ver sistema de corte en esta. Posteriormente, ya en otras máquinas, veremos sistema de corte en máquinas collarín, interlock, collareta, collaretera, como ustedes les digan. Bueno, y ya para terminar, entonces vamos a ver un video con cada uno de estos ajustes, y con esto usted logrará sincronizar correctamente una máquina collarín. Nuevamente, muchas gracias por vernos. No olvide suscribirse. Recuerde que por acá abajo, como por este lado, va a encontrar un banner color rojo que dice suscribirse. Usted le da clic y se suscribe, y hay una campana que activa las notificaciones, y cada vez que nosotros usted le da clic en las notificaciones, obviamente clic y activa esa campanita, y cada vez que nosotros subamos un video, a usted YouTube le va a enviar un mensaje y le va a poner en su pantalla principal el nuevo video que ya hemos subido, y así usted estará pendiente de las últimas novedades
y estará muy pendiente de estas sincronizaciones y de otros temas adicionales. Si les gustó este video, no olvide darle like, manito arriba, carita feliz, y por último, compártalo con sus amigos, con las personas que consideran que esta información sea útil. Y entonces nos estamos viendo en una siguiente oportunidad. Chao.